Necesito que estén bien pendientes a las escrituras porque esta sesión va a ser un conversatorio. Vamos a ver cómo logramos conversar. Pero necesito que ustedes mismos descubran lo que está escrito aquí en este libro. Y leemos así en el nombre del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los llamados, santificados en Dios Padre. Quiere decir que esta carta está dirigida a gente llamada, a gente con llamado. ¿Está bien? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sea multiplicado. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido ¿qué? ¿Me ha sido qué? Necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. Es la primera vez que yo veo en las escrituras que me mandan a contender. Y no solo contender ¿qué? Ardientemente. En otras palabras, esta contienda tiene que ser una contienda intensa, fogosa, radical. Él dice que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiere decir que la fe va a ser puesta ¿en qué? ¿Cómo? A prueba. La fe va a estar puesta a duda. La fe va a ser cuestionada. La fe va a ser mal enseñada. La fe se va a tratar de distorsionar. La fe va a tratar de entrar a la iglesia una fe engañosa. Una fe que parece fe, pero sus resultados son diferentes a la fe verdadera. ¿Se parece en algo a lo que estamos viviendo en este tiempo? Entonces él dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado como. Algunos hombres han entrado como. ¿Qué son encubiertos? ¿Quién está hablando? No defino de dónde viene. No sé quién me está hablando ni entiendo lo que me están diciendo. Disfrazados. Cuando una persona viene disfrazada, ¿qué quiere lograr con su disfraz? Engañar. Quiere mostrar lo que no es. Porque lo que es está oculto detrás de ¿qué? Del disfraz. Los encubiertos son ¿qué? Espías. ¿Cierto? La policía tiene encubiertos. Tiene a unos criminales, pero que son criminales encubiertos, que se meten al bajo mundo para comprar drogas y así desarticular todo en la red de narcotráfico. Entonces dice la palabra que en la iglesia hay encubierto. Hello. En la iglesia hay encubierto. Lo que pasa es que nosotros nos imaginábamos cuando leíamos esto
que era que el satanismo estaba enviando encubiertos a la iglesia, que el mundo de la santería diabólica estaba enviando a espiritistas encubiertos a la iglesia, que el mundo de la brujería estaba enviando a encubiertos a la iglesia. Pero luego que leamos todo este libro, vamos a descubrir que la palabra no habla de los encubiertos obvios. La Escritura está hablando de otro tipo de encubiertos, porque de hecho son encubiertos que no saben que son encubiertos. Hello. ¿Sabías que habían encubiertos que no sabían que eran encubiertos? Porque en Cristo quien define lo que es un encubierto son sus frutos. Hello. Quiere decir que si un ministro no tiene los frutos de él, ¿qué es? Un encubierto, solo que él no lo sabe. Y ese es el peor de los estados de encubierto. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ser un encubierto y no saberlo. Por eso Jesús fue bien claro, pero aún por claro que fue, no logramos entenderlo claramente. Que por sus frutos, ¿qué? ¿Qué es lo que normalmente se manifiesta en los púlpitos? Los dones. Y muchos de nosotros le abrimos el corazón a toda persona que viene con señal de Dios. Y por las señales de Dios decimos, ¡wow! ¡Qué tremendo hombre de Dios! ¡Qué ungido de Dios! ¡Wow! Pero tú no conoces su vida en su casa. De hecho, casi siempre viene solo, nunca lo ves con la mujer. Los hijos, ¿quiénes son? Sabe Dios, y cuando los conoce, la mayoría ni le sirven a Dios. Y cuando vienes a ver, ves una persona que has admirado por sus dones, pero por definición bíblica es un encubierto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando yo leía esta carta, yo pensaba que Judas se estaba refiriendo a hombres mundanos. A hombres mundanos, hombres de la calle, o sea, estamos hablando de gente del mundo sin Dios. Pero la Escritura me está diciendo que esta gente son gente que están en la iglesia, que se parecen a nosotros porque actúan como nosotros, hablan como nosotros, parecen caminar como nosotros, hacen las mismas cosas que nosotros. Cantan como nosotros, aplauden como nosotros, inclusive hasta brincan como nosotros y hablan en lengua como nosotros, pero no son como nosotros. Entonces esta gente hablan de una gracia diferente a la gracia que nosotros hemos conocido. Porque la gracia que nosotros hemos conocido nos ha conducido ¿a qué? ¿A qué nos ha conducido la gracia que nosotros conocemos? ¿A qué? A cambios. Pero la gracia de esta gente es una gracia diferente. ¿Por qué? Porque Dios te acepta como eres. La gracia que nosotros hemos conocido, ¿a dónde nos conduce?
a santidad. Pero la gracia que esta gente conocen es una gracia que se utiliza ¿para qué? Para libertinaje. Entonces, esta gracia es la gracia que considera todas las cosas puras. Y el que no considera todas las cosas puras es un religioso. Y ahora nosotros estamos, a juicio de esta gente, nosotros somos tildados de religiosos. Porque todavía creemos en la santidad. Porque todavía creemos en la pureza. Porque todavía creemos que hay que llegar al matrimonio virgen sin autogratificarse sexualmente. Todavía creemos en esas estupideces trogloditas del pasado. Entonces, él dice que convierten en libertinaje, verso 4, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice que niegan a Dios, ¿a qué se refiere? ¿Cómo? Con sus hechos niegan a Dios. No es que ellos dicen dentro de la iglesia Dios no existe. No es eso. No es que ellos niegan que Dios existe. No es que tengamos ateos dentro de la iglesia. No. Él está diciendo que son gente que dicen creer en Dios, pero con su vida niegan la existencia de Dios. Porque Dios es un Dios ¿qué dice aquí? Dios es un Dios ¿qué? Soberano. ¿Y qué significa soberanía? ¿Qué significa soberanía? Hello. Absoluto. Significa que Dios ¿qué? Manda. Significa, aquí dice, niegan al único Dios soberano y a nuestro ¿qué? Señor Jesucristo. ¿Y qué significa Señor? Amo. Significa que Él gobierna. Significa que Él es el jefe. Significa que su palabra es ¿qué? La última palabra. Eso significa que todo hombre es mentiroso, pero Dios es ¿qué? Veraz. Pero esta gente con su vida niegan lo que está escrito. Están entre nosotros y sirven a Dios como nosotros, pero su estilo de vida niega los fundamentos de la palabra. Su estilo de vida niega los fundamentos de la palabra. Quiere decir que ellos han hecho su propio Dios. Solo que se parecen a nosotros en cantidad. Parecen evangélicos. Hablan como evangélicos. Se comportan en el culto como evangélicos, pero su vida es otra cosa. Entonces, él continúa diciendo en el verso 5. El verso 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Miren, hermano, hay que detenerse aquí, porque aquí está diciendo: te quiero recordar que el Señor, habiendo qué, habiendo qué, salvado, habiendo salvado ¿a quién? ¿De dónde lo sacó? Después, a los que salvó, ¿qué hizo? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Dios salva para luego destruir. Ahora, ¿por qué los destruyó? ¿Por qué? Porque no creyeron.
¿Y qué significa creer? ¿Cómo es? Aceptar su voluntad. Entonces, esta gente, hermanos, esta gente fueron salvadas. Esta gente vieron la gloria de Dios, las señales de la mano de Moisés ejecutada por el poder de Dios. Ellos salieron con el gozo de la salvación de Egipto. Salieron bajo la cobertura de la nube. Salieron bajo la cobertura de la columna de fuego en el desierto. Pero llegaron momentos difíciles en el desierto, y cuando la cosa se apretó, ¿qué hicieron con todo el oro que los egipcios les regalaron la noche antes de salir? ¿Qué hicieron con todo el oro? Hicieron un becerro de oro. ¿Y qué hicieron con el becerro? Lo adoraron. ¿Pero qué nombre le dieron al becerro? ¿Qué nombre le dieron al becerro? ¿Qué pasó? ¿Qué nombre le dieron al becerro? Jehová. Jehová. No creas que ellos se inclinaron delante del becerro llamándolo Baal. No. Ellos se inclinaron delante del becerro. Búscalo en el Génesis, no ahora, pero búscalo, apúntalo para buscarlo más tarde. Ellos se inclinaron delante del becerro de oro y lo llamaron Jehová. Quiere decir que el Espíritu Santo a través de esta carta nos está diciendo: hay algunos de nosotros que venimos a los altares, invocamos el nombre de Jehová, pero estamos adorando a otro Dios. Hay gente capaz de llamarle Jehová a sus ídolos. Miren, hermano, cuando yo vine a entender esta epístola, yo la leo con temor y temblor. Porque si nosotros no estamos discerniendo bien la palabra, y nosotros no estamos discerniéndonos a nosotros mismos, si nosotros no nos discernimos a nosotros mismos, si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que nos discierna, poco a poco vamos a perder nuestras conciencias. Y después que perdamos nuestras conciencias, no vamos a saber quiénes somos. Hello. Por eso, cuando el Espíritu te reprenda, hazle caso. No trates de justificarte delante del Dios de los cielos. No trates de justificarte delante del soberano. Si Dios te reprende, aunque no lo entiendas, humíllate. Porque el que deja de humillarse, poco a poco va perdiendo su conciencia y sin darse cuenta se convierte en un encubierto. Hello. Esta enseñanza no me gusta darla porque no escucho ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni aplausos, ni nada, ni nada por el estilo. Y para colmo, me miran mal. Quiere decir que Dios nos está recordando en el verso 5 que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después lo destruyó por no creer. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Señores, ¿qué pasó con los ángeles? ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Sabías
que hubo una tercera parte de los ángeles del cielo que abandonaron el reino de Dios? ¿Sabías? ¿Y por qué lo abandonaron? ¿Por qué? No entiendo. Si alguien levanta la mano para poderle mandar a hablar. ¿Qué pasó con los ángeles? Sí, ¿qué pasó? No logró oírla. ¿Cómo? No respetaron la autoridad de Dios. ¿Sabes qué pasó? Que el más grande de los ángeles del cielo, ¿sabías que hay categorías angelicales? Están los ángeles, pero por encima de los ángeles comunes hay arcángeles. Y entre esos arcángeles hay algunos que son guerreros, protectores de naciones enteras, que protegen espiritualmente a las naciones. Pero por encima de los arcángeles hay otra clasificación de ángeles que se llaman ¿quiénes? Y esos son los querubines, y esos son los que protegen el arca. Esos son aquellos que están en el trono de Dios. Los querubines son los que están alrededor del trono de Dios, y los querubines son los que cantan, adoran. De toda la clasificación de ángeles, el más poderoso son los querubines. Y dice la Escritura que el querubín mayor, quiere decir que entre todos los querubines había uno que era el mayor de todos. Era la cabeza, el líder de todos los querubines. En otras palabras, después de Dios, ¿era quién? Después de Dios, ¿era quién? Lucifer. Después de Dios, era Lucifer. Entonces la Escritura dice que ese ser se vio tan y tan cerca de Dios. Se vio tan y tan cerca de Dios. Y vio a todos los demás debajo de él. Su altura, su autoridad, su grandeza, su belleza, sus capacidades y dones eran tan extraordinarios que él pensó, si estoy a un paso de ser igual a Dios. ¿Y sabes qué pasó? Un día miró el trono del Hijo y dijo, qué codiciable es ese lugar. No pretendo ponerme en el lugar del Padre, pero si puedo ubicarme en el lugar del Hijo, si lo que me falta es nada. Y dice la Escritura que cuando él vio el trono del Hijo y lo codició, ¡boom! El Espíritu de Dios que todo lo discierne, inmediatamente vio que en su corazón se generó el mal y ahí mismo lo destituye. Pero antes de él salir del reino, él fue a donde todos los ángeles del cielo y les dijo, este Dios que ustedes sirven, Él es restrictivo. Yo les prometo libertad. Este Dios que está aquí en el cielo es un Dios religioso. Yo les prometo libertad. Además, ustedes están confinados al cielo. A mí me arrojan a la tierra y en la tierra van a haber placeres que ustedes nunca van a poder disfrutar. Así que escojan con quién quieren irse. ¿Se quedan aquí en este lugar aburrido, bello pero aburrido, o se van conmigo? Y una tercera parte de los ángeles decidió que irse con él. ¿Usted puede creer una barbaridad como esa? O sea, ¿usted puede imaginarse una barbaridad así? ¿Usted se puede imaginar eso? Porque yo no sé tú, pero yo pienso que el que llega al cielo jamás dudará de Dios y mucho menos querrá regresar. Pero lo desconocido es atractivo. Por eso es que el que ha estado en la tierra, cuando llega al cielo, jamás volverá a la tierra.
Jamás. Jamás. Porque ya conoce la tierra. Pero esta gente, estos ángeles, entonces Dios le llama a los ángeles, le llama los hijos de Dios. Porque es que la primera creación fue la celestial. Y por eso todos los seres vivientes del cielo se llaman hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios fue destituido del reino. ¿Recuerdan cuando Job fue a ser tentado? Que dice la Escritura que todos los hijos de Dios visitaron a Dios y entre ellos estaba ¿quién? Él no estuviese allí si no fuese porque es hijo. Entonces la Escritura nos está recordando, recuerden, los que yo salvé de Egipto perecieron y los tuve que destruir. Recuerden que los ángeles del cielo estaban al lado mío y los tuve que destruir. Recuerden. En otras palabras, si lo hice con Lucifer, si lo hice con los que salvé de mi pueblo, lo voy a hacer con cualquiera que deje de creer. Porque los que dejan de creer se dejan de sujetar, y los que se dejan de sujetar se convierten en un peligro para mi reino. Por lo tanto, por amor tengo que destruirlos. Los que se dejan de sujetar, los tengo que destruir. Verso 8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores, ahora Judas está explicando cuáles son las características de los encubiertos. Y dice que los encubiertos son como soñadores. En otras palabras, son personas que le encanta soñar. ¿Hay algo de malo con soñar? Hello. ¿Hay algo de malo con soñar? No. Pero ¿qué de malo tiene estos soñadores? Que estos soñadores tienen unas características muy particulares. Que por lo general sus sueños son diferentes a los sueños del pastor. Y ese es el peligro. Que sus sueños, yo podré tener sueños diferentes a los de mi pastor, pero mis sueños, si son de Dios, armonizan con los sueños de mi pastor. Pero estos soñadores tienen sueños que no armonizan con el pastor y se convierten en notas discordantes dentro del cuerpo, porque el cuerpo tiene un sueño y una visión y el cuerpo va en una dirección, pero esta gente levantan unos sueños tan estrambóticos que llaman la atención. Y son unos sueños así que lucen tan espirituales que llaman la atención de los espirituales. Pero ¿dónde es que se supone que los espirituales descubran la pezuña diabólica que está detrás de ese sueño? Cuando descubrimos que ese sueño no se sujeta a la visión de la casa, cuando descubren que ese sueño es una nota discordante al sueño de los pastores. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que este sueño que me están vendiendo es engañoso, diabólico, que viene probablemente de un corazón de encubierto. Hello. Estos soñadores mancillan la carne y rechazan ¿qué? ¿Rechazan qué? Se los dije. Son agentes libres.
Sueñan por su cuenta y les encanta impresionar con sus sueños. Dicho sea de paso, son personas que sueñan mucho y hacen poco. Tú los ves que son bien habladores, tienen una habilidad increíble para montar el sueño y mostrarle el sueño a todo el mundo, pero busca cuántos discípulos tiene, busca cuánta gente realmente tiene, busca cuántos logros tienen. Son pocos, son gente que se alimentan de los logros de los demás. Y son la gente que le gusta robar logros. No tienen los propios, roban los logros de otros, vendiéndoles sueños. Hello. Pero para poder engañar tienen que lucir igual que nosotros. Para poder engañar tienen que ser tan espirituales o más que nosotros. ¿Por dónde voy? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tú sabes que Él ya nos está diciendo que esta gente, para poder engañar, ellos entran en un mundo de espiritualismo tan tremendo que inclusive se convierten en los gurús de la guerra espiritual en las iglesias evangélicas. Yo quiero aclarar algo. A mí me gusta hacer guerra espiritual. Yo hago guerra espiritual. Yo creo en la guerra espiritual. Jesús enseñó que Él nos dio autoridad para echar fuera demonios. Por lo tanto, no hay ningún problema con hacer guerra espiritual. Pero esta gente sacan el asunto de la guerra espiritual, lo sacan a otra dimensión. Y tú ves que empiezan a traer unas cosas así súper estrambóticas que Jesús nunca hizo. Pero inventan unas cosas tan estrambóticas que lucen tan místicas y lucen tan espirituales que impresionan a cualquiera. Y lo que hacen es blasfemar contra las autoridades superiores. Lo que hacen es blasfemar. Mira por qué. Mira lo que dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Cómo? Él es uno de los jefes de los arcángeles y él es un arcángel guerrero, ¿cierto? Y Miguel defiende ¿a qué nación? Israel. Entonces dice aquí que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Quién es él? El arcángel Miguel no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Mira lo que está diciendo Judas. Judas está diciendo lo siguiente: el arcángel Miguel reconocía la autoridad del querubín mayor. En otras palabras, el arcángel Miguel sabe que Lucifer es mayor que él. El arcángel Miguel reconoce que Satanás es mayor que él. Pero ¿sabe por qué se enfrenta a él y lo vence? Porque lo vence en el nombre que es sobre todo nombre. Pero escucha bien, porque aquí es donde está la sabiduría de este pasaje. Él reprende a Satanás, pero lo hace ¿con qué? Lo hace con respeto. Lo hace con el respeto del que reconoce que tú eres más grande que yo.
Pero los gurús de la guerra espiritual de las iglesias, estos que lo que hacen, lo que quieren es impresionar a la gente, empiezan a proferir palabras de maldición contra Satanás, cuando que a ti no se te dio autoridad para maldecir a Satanás. Y hasta empiezan a decirle burlas a Satanás. Y profieren maldición y profieren esto, le ponen hasta nombres a Satanás y ridiculizan a Satanás para solamente mostrar la grandeza de su autoridad espiritual. Y lo único que está haciendo es atrayendo a la gente así, mostrando una autoridad que no tiene. Pero impresionan mucho, escriben libros y los venden como usted no tiene idea. Todas las publicadoras me dicen que cualquier persona desconocida escribe un libro de guerra espiritual y se convierte en un bestseller. Se convierte en un libro mejor vendido, entre los libros más vendidos. Cualquier libro que tenga un tema de guerra espiritual es el libro más vendido. Entonces, los mismos publicadores de libros dicen, no entendemos. Pero precisamente ese es el tema preferido. No es el único, porque el tema de la fe es uno de los preferidos de los encubiertos. Pero entre los temas preferidos de los encubiertos, aparte de la fe, también es el asunto de la guerra espiritual. Nadie se prejuicie contra la fe, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie se prejuicie contra la guerra espiritual, porque Dios nos mandó a hacer guerra espiritual. Pero tenemos que discernir quiénes son los charlatanes de la guerra espiritual. Y sobre todo, me tengo que asegurar de yo no convertirme en un charlatán de la guerra espiritual. Porque esta palabra yo no la estoy enseñando para que juzgue a los demás. Esta palabra yo la estoy enseñando para que te juzgues a ti mismo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Estoy en el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Quién dijo envidia? La envidia. ¿Sabías que hay ministros que envidian? ¿Sabías que hay gente de Dios en las iglesias que envidian a otros? ¿Sabías? ¿Sabías que Caín tenía el problema de envidiar y tenía celos de su hermano? ¿Sabías que hay gente en la iglesia que se encelan de otros? ¿Tú has visto a una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia y de momento otra que no lleva tanto lo nombran para una posición en la iglesia, y el que lleva mucho tiempo se enceló, se hirió? Y le ha dado un chisme y tú lo ves con la trompa que le llega al piso. Y tú lo ves que empieza a murmurar de los pastores. Aquí no hay visión, aquí hay favoritismo, aquí hay acepción de persona. Y empieza a meter cizaña y duda en el corazón de la gente. ¿Solo por qué? Porque no me nombraron a mí. Cuando que Dios a propósito no te nombró, a propósito lo hizo para sacar lo que estaba oculto dentro de ti. Dios lo hizo a propósito. Porque si en ese momento tú agarras el dolor que a todos nos ha dado y decimos, Señor, tú eres el soberano, tú eres el Dios que hace lo que te da la gana. Si me hallas que no soy digno para tomar esta posición, para servir en esta área, que se haga tu voluntad. Enséñame lo que tengo que aprender. Me humillo. Pero los encubiertos no pueden hacer eso.
La humildad no les da para tanto. ¿Y qué tienen que hacer? Justificar. ¿Y cómo lo hacen? Chaca, 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 chaca. Y habla y habla y habla y murmura y siembra dudas en los demás. Sin darse cuenta, algo que no pudiste procesar por vía de los frutos, de la mansedumbre, de creerle a Dios, porque a ti nadie te puede robar lo que Dios te ha prometido. Si Dios ha dicho que va a hacer de ti tal cosa y te va a usar de tal manera, no hay nadie en el cielo ni en la tierra, ni pastor que haya nacido podrá impedirlo. Ni por nacer. Pero la fe de esta gente no le da para tanto, para confiar en Dios a ese grado, no les da. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Sacar su amargura y empiezan a murmurar y comienzan a sembrar cizaña y a sembrar duda en el corazón de la gente. Sin darte cuenta, te convertiste ¿en qué? En un encubierto. Sin darte cuenta, te convertiste en un encubierto. Uy. Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Dónde estoy? 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el fallo de Balaam? ¿Cuál fue el fruto de Balaam? Que por amor al dinero, por amor a las ofertas de dinero que le estaban haciendo, fue tentado a maldecir. ¿Y sabes algo? Hay gente en la iglesia que ya están comenzando a ver el evangelio como una fuente de ganancia. El evangelio es lucrativo. La gente que entran al ministerio empiezan a vestir mejor, empiezan a andar en carros mejores, comienzan a vivir en casas mejores. El evangelio y el ministerio conviene. Y comienzan a ver el evangelio como una fuente de ganancia. Y cuando empiezan a entrar en ese mundo, al principio era todo por amor, pero ahora por valor. Me gustó eso. Cuidado. Y verso 11 dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué le pasó a Coré? ¿Cuál fue el problema de Coré? Rebelión. Es que no estoy de acuerdo con el líder. No estoy de acuerdo con el líder. Esa decisión es equivocada. Yo no respaldo esa decisión porque esa decisión es equivocada. ¿Quién tenía razón, Bernabé o Pablo? ¿Sabe que Bernabé y Pablo pelearon? ¿Sabías ese chisme? ¿Te habías enterado de ese chisme? Pablo y Bernabé pelearon y dice la escritura que la pelea no fue pequeña. ¿Y por qué pelearon? Pelearon por causa de Marco. Porque Marco los acompañó en el primer viaje misionero, pero él era un niño y le dio me hace falta mamá. Quiero ir para casa. Llevo mucho tiempo fuera de casa y me hace falta mi osito. Quiero dormir en mi camita. Y Pablo dijo: yo no vuelvo a salir con este niño. En el segundo viaje misionero, ¿qué hace Bernabé? Como Bernabé era muy amigo de Marco, pues viene con Marco para el segundo viaje misionero. Y Pablo dice: a ese chamaquito no lo quiero. Se me rajó en el primer viaje y no lo quiero. Y Bernabé dijo: pero es que él es un hombre, él es un gran chico de Dios.
Él tiene una unción tremenda. Él es poderoso en la palabra. Él es muy espiritual. Y Pablo dijo, tendrá todo lo que tenga, pero no lo quiero. Él es un rajado. Y dice la Escritura que se ha formado una clase garata entre Pablo y Bernabé. ¿Y saben lo que hizo Bernabé? Le dijo a Pablo, pues ¿sabes qué? Si no quieres a Marco, no me quieres a mí. Por lo tanto, me separo de ti y me voy a predicar el evangelio por otros lugares. Y viene Pablo y llama a Silas y se lo lleva. Y a partir de ese día, Bernabé desaparece de la historia. A partir de ese día no se sabe nada más de Bernabé. Sin embargo, de Pablo se sigue conociendo su vida hasta que termina. Cuando su vida está terminando y él está metido en una cárcel, le escribe una carta diciendo, por favor tráiganme a Marco, porque él es muy útil para el evangelio. ¿Quién tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? Bernabé. Pero ¿por qué Bernabé desapareció de la historia? Porque teniendo la razón, violentó la autoridad de Pablo. Y por haber violentado la autoridad de Pablo, con todo y razón, desapareció. Dios dejó de respaldarlo. ¿Y a quién continuó respaldando? Al que no tenía la razón. ¡Uy! ¡Ay del que se revela por tener la razón! Porque con todo y razón te vas para el hoyo. Cuando utilizas la razón para rebelarte, Dios no apoya la rebelión. Dios no permitirá que los rebeldes estén cerca de Él. Tú tratas de persuadir al cabezón de tu líder. Trata de persuadir al cabezón de tu líder y ora y ayuna por él hasta que Dios se le meta por dentro y lo convenza. Pero jamás te le rebeles. Porque el que se rebela se pone una soga espiritual en el cuello. El que se rebela se suicida espiritualmente. Porque con todo y buenas razones te vas para el hoyo. Hello. ¿Dónde estoy? Ay, santo. Estos, verso 12, estos son manchas. ¿En dónde? ¿En dónde? En estos ágape. Quiere decir que se sientan con nosotros a comer. Están con nosotros en nuestras fiestas congregacionales. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. ¿Cómo son las nubes sin agua? ¿Cómo son? ¿Cómo son? No entiendo. ¿Quién habla? ¿Cómo? Nubes. ¿Cómo son las nubes sin agua? Nubes. Estoy hablando de nubes. Estoy hablando literalmente de nubes. ¿Cómo son las nubes sin agua? Bellas, blanca, grandota. Digo, no tiene que ver nada con nuestro peso, ¿no? Pero son nubes gordas, blancas, son las más hermosas. ¿Y tú sabes lo que él está diciendo? Los encubiertos muchas veces lucen los más hermosos. Y no me refiero físicamente, me refiero que proyectan tanta hermosura espiritual.
Estos son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles otoñales? Sin fruto, ahora sí, sin fruto. ¿Pero qué más? ¿Cómo son? ¿Cómo? No, los árboles otoñales. Los árboles otoñales, ¿cómo son? Los más bellos. Mira, la belleza más extraordinaria de un árbol es en otoño. Porque sus hojas cambian de colores. Porque en primavera son las flores, pero el árbol como tal, el esplendor de su belleza sale en otoño. Ahora, ¿por qué las hojas cambian de color y se ponen tan hermosas? Porque porque se murieron, bueno, más o menos. Porque las hojas se murieron y cuando las hojas mueren antes de secarse, cambian de color. Pero cuando tú ves un árbol cambiando de color es que sus hojas ya están muertas. Se desconectaron ya de la savia del árbol. Y por haberse desconectado de la savia del árbol ocurre todos unos procesos bioquímicos de descomposición. Y hojas en descomposición son hojas hermosas. Los encubiertos dentro de la iglesia son iguales, están muertos por dentro, pero entonces resplandece toda su belleza espiritual. Impresionan. Ay, Señor, cuídanos, Dios. Árboles sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Voy a ir rápido porque lo último es poderoso. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, en otras palabras, gente que se queja y se queja y se queja y que andan según sus propios ¿qué? Deseos, cuya boca hablan cosas que infladas. Estos son los testimonios exagerados. Se ganó a 5 y dice que se ganó a 500. Eso es que Dios lo sanó de una pulmonía y yo morí y me resucitó el Señor. Mire, cuente las cosas como son. No le añada sal ni pimienta a la cosa. Sean honestos y digan las cosas como son. ¿Por qué? Porque entrar en este espíritu y querer impresionar, recuerden, el problema de los encubiertos es que le encanta impresionar. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En otras palabras, después que sé lo que tienes, si tienes algo que me conviene, si tienes algo que yo puedo utilizar, empiezo. Qué honorable. Y aquello es todo un trato de espectacular y te sirvo y te rodeo y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque si eres importante y yo tengo el privilegio de estar cerca de ti, tu importancia me da importancia. Entonces no te trato con honra porque me sale del corazón, sino porque quiero ganar importancia.
Una vez un pastor me dijo, cuando tú eras presidente del ministerio a nivel nacional me encantaba estar contigo, pero ya que no eres presidente no me interesa. Y yo le dije, wow, mano, gracias por decírmelo. Gracias. Ahora realmente sé quién eres. Hay gente que son tan necias que dicen las verdades así y se desnudan sin darse cuenta. Pero qué bueno, ¿verdad? Que los encubiertos sean honestos. Verso 17. Ay, santo, vamos a avanzar. Pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Cuántos las vamos a recordar? ¿Cuántos vamos a mantener en memoria estas palabras? Los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y me quiero detener unos minutos aquí. Hay dos tipos de sensuales. Escuchen. Hay dos tipos de sensuales. Y dice la Escritura que ¿quiénes son los que causan divisiones? Los sensuales. ¿Ok? La Escritura dice que los sensuales son los que causan divisiones. Estos son dos tipos de sensuales. Escucha bien. Hay un tipo de sensual que es el soltero. Pero no todos los solteros son sensuales. Porque si fuésemos a hablar de sensuales, ¿quién no lo es? El único que podía decir que no era sensual es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía el don de continencia. Y los que tienen el don de continencia, que es un don de Dios, toda su sensualidad se apaga a cero. Y no sienten nada, ni fu ni fa. No siente ni padece. Razón por la cual puede vivir en la vida viendo monumentos de mujer y ni calor le da. Nada. No tiene interés de casarse porque sexualmente está apagado por Dios. Y ese es Pablo. Quiere decir que la única persona que podríamos decir que no era sensual era Pablo. Todos por naturaleza somos sensuales. Quiere decir que si Judas está hablando de sensuales que dividen las iglesias, no está hablando del sensual común. Está hablando de otro tipo de sensual, ¿cierto? Entonces, hay entre los solteros un tipo de sensual. ¿Cuál es? Usted sabe que la sensualidad natural es como el metabolismo orgánico. ¿Qué pasa con las personas cuando dejan de comer y ayunamos? Nuestro metabolismo que cambia y nuestro metabolismo empieza a bajar. Entonces nuestro metabolismo automáticamente va reduciendo el quemar calorías, lo va reduciendo porque el cuerpo detecta que no hay alimento, no hay reservas en el estómago, o sea, ya se acabó todo, no vemos que hay intenciones de comer, así que el cuerpo por naturaleza, para defender la vida, lo que hace es que el metabolismo lo reduce al mínimo. Esa es la razón por la cual cuando tú estás comiendo normalmente no te da tanto frío como cuando estás ayunando. Cuando estás ayunando, cualquiera que te respire al lado te da frío. ¿Cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el metabolismo del que deja de comer se baja al mínimo por naturaleza. El metabolismo sexual es idéntico. Cuando un soltero no está jugando con su sensualidad, no se masturba, no anda viendo pornografía y no anda activo sexualmente en nada, sino que esa área de su vida la tiene ahí reservada, durmiendo. Todo su metabolismo sexual se reduce al mínimo.
Y sí siente atracciones, sí siente su sensualidad natural, normal, pero no anda con la ansiedad y el estrés y no anda quemándose porque su metabolismo sexual está dormido. Pero hay solteros en la iglesia que sí están activos sexualmente porque se masturban. Y el que se masturba y tiene orgasmo, el orgasmo levanta y dispara su metabolismo sexual a las nubes. Y cuando el metabolismo sexual de una persona se trepa por causa de la actividad de la masturbación y la actividad orgásmica, entonces la persona camina con un alto nivel de sensualidad dentro de la iglesia. Lo que pasa es que nadie se da cuenta porque lo disfraza con mucha espiritualidad. Oh, gloria, oh, santo, santo, pero con un ojo abierto, mirando los escotes y le encanta imponer mano y mirar por donde se pueda mirar. ¿Cierto? Perdón, que tenías gel y quizás te... Entonces, ¿qué ocurre con una persona que anda con ese nivel de sensualidad no satisfecha? Pero ese es el sensual soltero. ¿Sabías que hay sensuales casados? ¿Sabías? Aquí viene lo más difícil. Aquí viene la bomba. Hay casados que tienen una pobre vida marital, que por causa de los conflictos que tienen entre ellos, son pocos los encuentros sexuales que tienen entre ellos. Tratan de ahogar sus necesidades íntimas y personales con el ministerio, el trabajo, el servicio y su espiritualidad. Pero ¿sabes algo? La espiritualidad no puede ahogar la sensualidad de una persona que está activa sexualmente. La ansiedad de la sexualidad solo se resuelve de una manera, como Pablo lo dijo que había que resolverlo en 1 Corintios 7, no se nieguen el uno al otro y tengan muchos encuentros sexuales, todos los que puedan. Y si se retiran en ayuno y oración, cuando salgan del retiro, inmediatamente júntense otra vez. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. Pero ¿qué pasa con estos hombres que por estar enojados con sus esposas ya le han perdido apetito sexual a su esposa por sus enojos? ¿Y qué pasa con esas mujeres que andan inventando dolores de cabeza que no existen solo con tal de evadir el encuentro sexual con sus maridos? Porque él y un tronco de un árbol es lo más parecido. Frío y áspero. Entonces, por causa de esas situaciones no resueltas dentro de los matrimonios cristianos, siguen bien, entre comillas grandísimas, porque en cierta medida han sustituido sus necesidades íntimas, la han sustituido con el gozo del Señor y el gozo de servir en la iglesia y de sentirse amados por los hermanos de la iglesia. Porque están sustituyendo una cosa con otra, pero una cosa no puede suplir la otra. Quiere decir que estamos hablando de gente de Dios con un alto nivel de sensualidad. Tengo esposa, pero camino con un alto nivel de sensualidad. Tengo marido, pero ando con un alto nivel de sensualidad. ¿Y qué ocurre con los sensuales? Ya que está definido quiénes son los solteros sensuales y quiénes son los casados sensuales. Miren, señores, por eso la Escritura nos dice que nosotros, los casados,
Tenemos que aprender a resolver nuestros problemas, porque los casados necesitamos caminar en una sola carne. ¿Por qué? Porque teniendo intimidad es como se alivian todas nuestras pasiones, se alivian teniendo intimidad. Por eso yo le digo a mis pastores, a todos los pastores de mi equipo, yo le digo, el sábado enciérrense temprano para que todos lleguen fresquecitos a la iglesia. Yo le digo a mis pastores, hagan guerra espiritual el sábado, de la forma como la Biblia nos ha enseñado a hacer guerra espiritual, acostándose con su mujer, con su marido. Porque si la Escritura dice que teniendo intimidad nosotros echamos fuera la tentación de Satanás, pues entonces es una forma de hacer guerra espiritual. Por eso yo les dije, hermano, a mí me encanta hacer guerra espiritual. Ok. Hablen, mujeres, hablen. Tú sabes cómo tu marido se pone cuando no ha tenido intimidad. Dime, habla. ¿Cómo él se pone? Se pone tenso. Se pone nervioso y tenso. ¿Y eso también qué provoca en él? Mal carácter. Se pone irritable. Prende a medio maniguetazo. En otras palabras, digan más. ¿Cómo se ponen esos hombres que les falta intimidad? Insoportable. ¿Pero eso qué significa? Que no lo aguanta, pero sí, pero defíneme eso. ¿Cómo se pone? No, está bien. No. Ayúdenme a esta hermana, ayúdenmela. Díganme, ¿cómo se ponen los hombres cuando no tienen intimidad? Diga, inquieto sí, exacto. Si no descansan, les da insomnio por la noche. Serio, le da insomnio. Y cuando empiezan a dolerle las canicas, entonces se ponen peor. Oye, ¿y sabes cuál es el estado postrero de ese hombre? Le da una clase de tristeza y al final cae sumido en una depresión. Mire, no estoy bromeando. Esto mete a los hombres en una depresión. Las depredadoras sexuales que andan por la calle y andan por la iglesia, ¿sabías? Saben discernir a los hombres que están tristes. Saben discernir a los hombres que están deprimidos sexualmente. ¿Y sabes qué? Empieza a retorcerse el pelo delante de ellos y empieza a hacerle unas miradas y todo, ¿sabes? En el amor de Cristo. Pero no voy a desviar el tema. Mayormente el problema más serio de los sensuales es su mal humor, su irritabilidad. ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos sensuales en una reunión de líderes? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos sensuales en una reunión de líderes, en una reunión de pastores, en una reunión de equipos de trabajo? Empiezan a traer discordia, empiezan a traer quejas, comienzan a señalar, aquí las cosas están mal, y aquí esto, y aquí lo otro, y se ponen insoportables. Todo es una queja, y todo es un fastidio, y empiezan a deteriorar sus relaciones interpersonales, sociales entre los hermanos, entre la gente, en la oficina, en todo lugar.
Y ese es el tipo de persona que con una facilidad tremenda cae en chisme, cae en murmuración, cae en queja, cae en rebelión. Entonces la Escritura nos está mostrando que todos estos pecados que habla Judas de la A a la Z, desde el primer verso que empezamos hasta el último, él está diciendo, no es que sean todos, pero la mayoría de los que manifiestan estos defectos de carácter, que son murmuradores, quejosos, rebeldes, y que asumen este tipo de actitud que daña los equipos de trabajo, que daña ese estado de honra y deferencia que le debemos a las autoridades, que violenta el orden establecido. Por lo general son gente con problemas ocultos de sexualidad no resueltos. Por eso es que en la iglesia tenemos que hablar de sexualidad, y por eso en la iglesia nosotros tenemos que evaluar a la gente en su área sexual. Por eso nosotros tenemos que preguntar, y nosotros tenemos que pastorear esa área de la vida de nuestros hermanos. Yo no tengo ningún problema en acercarme a una pareja de nuestra iglesia y decir, saludarlos y normalmente tener nuestra conversación y todo lo demás, y en un momento dado, a la corta que a la larga, al principio o al final, yo le voy a decir, ¿cómo está la vida sexual de ustedes? ¿Qué me dicen por lo general? Bien. ¿Y cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron relaciones? Ahí es donde el gas pela. Porque entonces cuando yo empiezo a escucharlo, y entonces los ojitos empiezan así a tratar de recordar cuándo fue la última vez. Entonces yo le digo, ya no me tienes que contestar. Ustedes están en problemas y necesitamos meternos aquí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay frecuentes encuentros entre ustedes? Y entonces empieza a salir la verdad. Pero si la Biblia habla con tanta apertura del tema, ¿por qué nosotros estamos con tanto problema tratar de entrar a esa área? Todo este conocimiento, Dios lo saca a la luz ante nuestras propias conciencias. Vuelvo y lo repito, y con esto cierro. No para que nosotros ahora andemos por ahí con una lupa. Este tiene cara de encubierto. No, vire la lupa y use un espejo y mírese a usted mismo. Porque la única intención para la cual esta epístola fue escrita es para que esta epístola se convierta en un espejo en la cual nosotros nos veamos todos los días de nuestra vida. Y si nosotros vemos la más mínima característica de un encubierto, salgamos corriendo a humillarnos. Salgamos corriendo a humillarnos, salgamos corriendo a confesar nuestro pecado y pidámosle a nuestras autoridades que nos cubran y oren por nosotros. Los otros días toqué por encima este tema otra vez en mi iglesia y se me acerca uno de nuestros líderes y me dijo, pastor, si usted me lo permite, el domingo que viene quiero traer un breve testimonio a la iglesia. No me voy a tardar más de 5 minutos. Y como él es un buen líder, un hombre de frutos, yo no tuve ni que preguntarle, sino que le dije, está bien, el domingo que viene, cuando esté predicando, en un momento dado te voy a llamar. Y cuando yo lo llamo, y él se para delante de toda la congregación, él dijo, hermanos, yo quiero confesarles que yo estaba perdiendo mi corazón. Y por definición bíblica, yo me estaba convirtiendo en un encubierto. Porque en el silencio de mi interior, yo estaba
murmurando contra las autoridades. Y estaba desarrollando una queja, un espíritu de queja contra ellos. Y Dios me ayudó a entender en el grave peligro que yo estaba. Y para yo no perder mi fruto, quiero públicamente reconocer mi pecado y pedirte, Pastor Rey, por favor, perdóneme y ore por mí. Yo sé que aquí en Buenos Aires no hay encubiertos, porque esta es una tierra tan bendecida y son gente que han traído tanta bendición a las naciones. Pero yo le aseguro que ahí sentado, están los próximos encubiertos que saldrán a la luz este año. Cuando salgan, yo le pido a Dios, en este momento, yo le pido a Dios que antes de que Pastor Walter logre discernir quién tú eres, antes de que la pastora logre descubrir quién eres, yo le ruego a Dios que tú te des cuenta antes y te humilles. Y no te permitas a ti mismo, no te permitas a ti misma caer en semejante estado de engaño espiritual. Y cuando te humilles y le pidas perdón al Señor, ven delante de ellos y confiésale tu pecado. Serás cubierto con una bendición tan poderosa, que personas que hacen eso no caerán jamás. Así les dice el Señor. Dios les bendiga.